buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Los Tres Mosqueteros, que hoy día no somos tres, sino que vamos a ser simplemente dos. Y podríamos decir, tenemos un invitado que yo creo que amerita tener un título mayor que D'Artagnan. Ya hoy día estamos invitando peces importantes porque tenemos a candidato. Así que está con nosotros Johannes Kaiser. ¿Cómo estás, Johannes? Muy bien, gracias. Y por lo demás, D'Artagnan va a seguir siendo una figura muy especial en la literatura. ¿Tú sabes que existe un libro después de Los Tres Mosqueteros? O sea, hay precuelas y poscuelas. Exactamente, el que se llama 20 años después. Y la precuela, también de Alexandre Dumas, Sí. es sobre, disculpa, ¿cómo se llamaba esto? La noche de San Bartolomé. Claro. Así que no, y ese es mucho más brutal. Es que esa época fue brutal. Sí. Que los libros posteriores. Sí. ¿No? Catalina de Medici. Sí, la guerra de los tres Enriques. Todo Cosa seria. Bueno, pero estamos aquí hoy día. Y por lo demás, ahí se acuña la palabra de París vale una misa. Bueno, ese fue Enrique IV, claro. Enrique IV, que parece además, ser. Que parece... No solamente es eso. Tú sabes que es un gran populista él. No, sin duda. Él va a decir un pollo en la olla de cada francés todos los domingos. Mira, no sabía que en esa época no te elegían por voto popular, pero probablemente lo habrían electo si hubiese habido un sistema democrático. A eso me refiero, No. pero básicamente ya les importaba la popularidad. Bueno, es que tampoco hay que ser tonto en esa materia. O sea, los jueces, los reyes que son demasiado impopulares normalmente terminan con el cuello. Algunos. O sea, con los hombros separados de la cabeza, como dicen por ahí. Exactamente. ¿No es cierto? Bueno, pero estamos aquí, hoy día estás de candidato con tu partido, que ya ha sido, yo me imagino, una tarea titánica que ha sido constituir un partido. Hemos tenido noticias sobre la mesa y yo quiero partir un poco hablando de la situación política hoy día, porque creo que la cancha está distinta hoy, después de la primaria del domingo, en el sentido, bueno, si me preguntan a mí, yo lo auguraba, pero evidentemente ya no da tanto lo mismo como algunos podrían decir. Las cosas es como que se precipitan a tomar decisiones, ¿o no? Sí, yo creo que las definiciones se van dando ahora. Tú sabrás que nosotros tenemos estás cordialmente convidada, por lo demás, si quieres acompañarnos, el 12 de julio a las 17 horas vamos al lanzamiento de mi candidatura, después de que el partido me nombró con su candidato. Y sí, efectivamente, vienen definiciones para todos. Para unos cuál va a ser la actitud que van a tomar respecto de un partido comunista al cual le han dejado pasar muchísimas cosas durante muchísimos años, ¿no? A pesar de su evidente conflicto con la legalidad. Y para otros viene también la pregunta de si van a sobrevivir políticamente o se van a dejar absorber por el Partido Comunista y se van a transformar en no mucho más que la decoración democrática del monstruo totalitario que se esconde bajo las faldas de Jadue y del señor Lautaro Carmona. Y esa es la pregunta que vamos a tener que hacerle a los que todavía dicen ser socialdemócratas en este país. Porque tú en un sistema político no puedes tener a comunistas, marxistas, leninistas y socialdemócratas aliados. Eso no ha funcionado en ninguna parte jamás durante demasiado tiempo. Siempre termina ganando uno. Y aquí, por lo visto, los que están perdiendo pan y pedazo, y también su razón de existir, están siendo aquellos que se llamaron y se denominaron a sí mismos, por una razón, socialistas democráticos. No, por una razón, ¿No? sí. Para diferenciarse de los socialistas no democráticos, Sí. que son aquellos con los cuales están aliados. Por supuesto. Sí, ojo. Ahora la pregunta es si el triunfo de Jara realmente cambia el escenario o más bien corre la cortina y devela una realidad que era existente hace mucho tiempo, porque cuando uno ve el año 19, el año del estallido, claramente si uno trataba de mirar y hacer pensamiento crítico, siempre se encontraba con la cara de Teillier por detrás. Sí, no, pero mira, sí. A mí me pueden contar todo tipo de cuentos, este tipo de relatos, ¿ya? Pues les encanta el relato, a esta gente le gusta reescribir la historia, también como en Orwell, ¿no? De que ellos nunca habrían violentado la institucionalidad. Yo recuerdo entonces los alzamientos en su momento en Valparaíso,
van a cumplirse 100 años del alzamiento de Ranguil contra Alessandri, ¿no? Que tuvo que ser aplastado con tropas, donde asesinaron en un principio a 4 carabineros, si no me equivoco, y a varios civiles, copiando lo que venía de la Unión Soviética. Existen razones por las cuales Gabriel González Videla, que llegó con ellos al poder, los terminó prohibiendo. Sí. Y quien quiera leer esas razones solamente necesita buscar la carta que le mandó Gabriel González Videla al presidente al gran maestro de la logia masónica de Chile. Está en YouTube. O sea, no está en YouTube, está en Google, lo encuentran en las redes. Y posteriormente tenemos el desastre que culmina con el gobierno de Allende, y durante el gobierno de Allende culmina con el 11 de septiembre, el fin de la democracia durante 17 años. Ahora tenemos el 1810, que nuevamente son las mismas fuerzas que vuelven al ataque contra la democracia y contra la libertad de los chilenos. Honestamente, ¿cómo un periodista en este país no va a ser capaz de levantar el dedo y decir, ¿sabes qué más? Contra ese relato que el Partido Comunista no habría tenido ningún problema con la institucionalidad, que sería lo más democrático del mundo, etcétera. ¿Cómo no levantar el dedo y decir, oiga, pero la evidencia empírica y la evidencia histórica no lo respalda a ustedes? Pues? No. Ciertamente. Ahora, teniendo eso en cuenta, la candidata Jara apareció como una invención y con ropa prestada del propio Chile Vamos, de alguna forma. Pensaron que tal vez era venial, la compraron por simpática, y yo creo que esta idea del buenismo y la simpatía... ¿Tú crees que fue eso? Bueno, te lo estoy planteando como la gente lo lee. ¿Ya? La gente piensa que de alguna manera ella tiene opción porque es simpática. No, porque es inteligente. Sí. Es un desafío. En primer lugar, no nos equivoquemos. Jara aprovechó la avaricia y la ambición de ciertos sectores económicos de este país, que presionaron entonces a Chile Vamos para llegar a un acuerdo previsional que lo que hacía era colocar la semilla de la explosión del sistema, pero al mismo tiempo le daba a ella entonces el respaldo político que iba a necesitar para hacer lo que ha hecho en esta ocasión. Y estuvieron dispuestos, cual Judas, por 30 monedas de plata, ¿ya?, a ignorar todas las consecuencias que iban a derivar de esta decisión, así como en su momento ignoraron las consecuencias de no hacerse cargo y de no perseguir las responsabilidades políticas, legales, etcétera, por el tema, por ejemplo, la relación del PC con la FARC, con Yaitul, con... La verdad es que uno se pregunta a veces, oye, ¿qué les pasó con los pantalones? ¿Se los ponen o no se los ponen? ¿Cuándo se van a poner los pantalones realmente para levantarse y decir, ¿sabes qué más? ¿Somos o no somos una república democrática? Y estoy hablando de república democrática en Estado de Derecho, es decir, donde se impone la ley a aquellos que no cumplen con la ley. En nuestro sector, digo, la oposición, las voces que han sido consecuentes y duras en esta materia no han sido muchas. No. El miedo que todavía se siente, auditora, auditor, el miedo que todavía circula por los pasillos del Congreso, recordando que el aparato armado del Partido Comunista asesinó a un senador de la República en democracia, es a veces palpable. No, sin duda. Bueno, tú has levantado una candidatura presidencial que marca una diferencia. Yo creo que una de las cosas más importantes hoy día, y mirando hacia adelante por lo que viene, porque ya estamos en una recta, y en esta recta, que claro, hay algunos que dicen se busca la unidad, o quieren la unidad, pero la unidad también se perdió con esa reforma de pensiones hace rato, la posibilidad de una unidad. Cuando realmente se perdió la unidad cuando fueron corriendo, habíamos ganado el primer proceso, ¿te acuerdas? Esta sensación de victoria, de alivio, y estaba caído el gobierno, y yo decía, pero fantástico, aquí nosotros de una vez por todas nos podemos echar para atrás, comer cabritas y ver cómo fluye, cómo se desarma todo este desastre. Y el mismo día, prácticamente el mismo día en que habíamos ganado, aparecieron las primeras figuras de Chile Vamos a entregar el segundo proceso, sin plebiscito de entrada. Sí, pues.
Y acordaron y se sentaron con el Partido Comunista y se sentaron con el Frente Amplio, que nos habían tratado de quitar nuestros derechos esenciales en el primer proceso constitucional, que nos habían acallado nuestras voces y nuestros representantes, nos habían insultado, nos habían obligado a bailar para pasar, que nos habían incendiado la ciudad. Se sentaron con ellos para acordar las bases de un segundo proceso. Sí. Ahora, después de eso, todavía tú en particular llamabas a una posibilidad de primaria. Sin embargo, fue el proceso, la reforma previsional la que finalmente terminó de quitarle el piso a esa posibilidad. Pero más allá de eso, hoy día probablemente van a correr todos porque muchos están pendientes si te vas a bajar o no. Y yo he escuchado bajo palabra de honor que no lo vas a hacer. Bueno, ¿para qué me voy a bajar yo? Obvio. Yo encuentro que se ven mucho más bonitos, más bajos los otros. Pero... Ya, bueno, pero lo que quiero plantear y lo que me interesa a mí que nos cuentes, y un poco para la ciudadanía, porque hoy día tenemos la posibilidad, porque hoy día básicamente se atacan unos a otros, pero yo quiero saber qué propone Johannes Kaiser para Visión País. Yo trato de atacar poco, pero cuando me preguntan por las diferencias, yo no voy a callar las diferencias que tengo con los otros candidatos, porque evidentemente, aparte de lo que es solamente programático, esto no es un tema de cosismo, ¿ya? Esto es un tema de principios. Hay diferencias de principios y las hemos ido mencionando en más de una ocasión. Respecto de lo que es nuestra propuesta, yo te diría que nosotros nos estamos aproximando desde una visión del Estado que es filosóficamente distinta de lo que hoy día existe. ¿Ya? La primera gran diferencia es entender que el Estado no se puede transformar en un servidor de sí mismo, que el poder político no está para servirse de la gente, ¿ya? Y eso significa que tenemos que ponerle las cadenas que le hemos ido sacando a este poder estatal y también al paraestatal, que son todas esas estructuras de corrupción que se forman en torno al sistema, y le tenemos que hacer una limpieza profunda al sistema, para que quede nuevamente funcionando como originalmente se había pensado que funcionase. Esa aproximación, donde nosotros entendemos al ciudadano como señor y no como súbdito, es un cambio de paradigma. Por supuesto. Porque no estamos nosotros dispuestos a permitir que el Estado venga a decirle a la gente cómo vivir, cómo pensar, cómo creer o en qué creer. No queremos que le diga qué hacer con sus cosas. No queremos que determine qué es lo que hace con su dinero, o dónde trabaja, o para quién, en qué se moviliza. No queremos que determine nuestra vida económica, nuestra vida personal y nuestra vida espiritual. En ese sentido, estamos entrando con una aproximación que sin duda entra en conflicto con los estatistas de derecha y con los de izquierda. No nos gusta que el Estado, que es sirviente, venga a decirle a su señor, que es el ciudadano, cómo tiene que hacer las cosas. No nos gusta para nada esa idea. Bueno, ahí diste en un punto bien importante, porque hablaste de los estatistas de derecha. Bueno, para mí... Que existen. Para mí... básicamente es una contradicción en sí mismo, porque básicamente es gente que se cree de derecha, pero que no necesariamente lo son, porque requisito sine qua non para ser más de derecha es creer más en el individuo que en el Estado. Pero dicho eso, el estatista de derecha, que efectivamente, o que se dice de derecha, más bien, estatista tradicionalista... Se autoperciben como de derecha, pero no lo son tanto. Eso. Bueno, eso es lo que... para allá voy, pero... eso ha estado muy presente en Chile. ¿Chile es un país estatista? Sí, profundamente estatista. Y eso tiene también de alguna manera que ver con lo que es su génesis histórico. Porque Chile es un país que nace en torno a una institución estatal. La propia nación nace en torno a una institución estatal. Y tú dirás, bueno, ¿cuál? El ejército. Y el ejército es un órgano que yo respeto y que le tengo muchísimo cariño, pero evidentemente que genera ciertos niveles de... porque es una de las pocas instituciones estatales que en esencia funciona, ¿de acuerdo? Sí. Entonces da un mal ejemplo, si lo quieres decir así, sí. Porque la gente confía en que otros organismos estatales, no igualmente disciplinados, no igualmente patrióticos, no igualmente comprometidos, ¿ya? Van a hacer un trabajo parecido y no lo hacen. ¿Ya? Y en ese sentido, evidentemente que tenemos una raíz
que es de confianza en el elemento estatal, que también es necesario entenderla desde el punto de vista de nuestro contexto histórico. 500 años de guerra en la frontera, sí, po. ¿Ya? También te formatean de alguna manera una nación. El hecho de estar permanentemente sometidos a la amenaza de volcanes, de maremotos, de terremotos, también esa inseguridad de alguna manera también te conduce en dos direcciones. Una es la dirección espiritual, ¿no? De buscar el respaldo espiritual, la solidez que te da la fe, ¿ya? Para enfrentar todos estos desafíos. Y por otro lado también buscar algo que sea constante y permanente. ¿Y qué cosa hay más constante y permanente que una institución estatal? ¿No? Sí. En ese sentido yo creo que hay un tema, es una especulación, es una teoría. Tiene un sentido, pero no profundicemos en eso porque vamos a ir a comerciales. Vamos y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros, y antes de continuar con nuestra entrevista, obviamente vamos a saludar, pero hoy día no voy a hacer las menciones como siempre las hacemos, simplemente saludar a quienes hacen posible que estemos con ustedes de lunes a viernes, pero como hoy día es una instancia especial, solo voy a dar gracias al Banco BCI y a sus tarjetas que nos permiten ahorrar dinero. Voy a dar gracias también a Latam Win, que nos permite poder jugar en forma segura y en forma ágil a través de sus plataformas por internet, y también voy a dar gracias a Consorcio, que efectivamente nos acompañan y nos hacen que nuestra vida sea más segura. Solo hoy hago estas menciones distintas porque el tiempo para un candidato y que esté aquí con nosotros no es algo tan común. Y cuando las cosas extraordinarias están sobre la mesa, uno también tiene que hacer cosas extraordinarias. El país no está bien. El país económicamente, como diría, del frente dirían o del lado, no hay plata. ¿Cómo arreglamos este pastel? Mira, en primer lugar tenemos que dejar de ser enemigos de la plata. Si somos enemigos de la riqueza, no va a producirse riqueza. Si creemos que la riqueza es un problema, entonces evidentemente que aquellos que generan riqueza no van a llegar a Chile a generar riqueza. Y eso significa que todos nosotros nos empobrecemos, porque los países pobres son aquellos donde no hay ricos, entre otras cosas también. Entonces, veamos qué es lo que queremos, cuál es el Chile que queremos. Eso. ¿Ya? Queremos un Chile en primer lugar, un Chile ordenado, un Chile donde tengamos controlada la delincuencia, donde tengamos controlada la frontera, sepamos quién entra, sepamos quién sale. Queremos un país donde no se roben, pero no se lleven puesto el Estado. Perfecto, todo eso. Pero en materia económica, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es que usted, señor, pueda, o si en algún momento se siente mal con el trabajo que tiene, porque no lo están tratando especialmente bien, usted pueda ir a una plataforma de empleo y encuentre 500 empleos abiertos para el espacio para lo que usted puede hacer. Para que usted pueda regodearse buscando empleo. ¿Y cómo hacemos eso? Y bueno, y para eso necesitamos muchas empresas que estén buscando trabajadores. ¿Por qué? Porque ese es el único camino, oferta y demanda, y en la medida en que tengamos muchas empresas que estén buscando trabajadores para hacer algún trabajo específico, ¿sabe qué va a suceder? No va a ser usted, señora, o usted, señor, el que tiene que competir con el otro trabajador bajando los precios de su salario para poder conseguir una pega. No, es la empresa la que tiene que empezar a subir la oferta de plata para conseguir un trabajador. Y muchos se acuerdan todavía cómo era hasta el 2015, 2016, si no es hace generaciones. Nadie conseguía a alguien que le trabajara por el sueldo mínimo, por el amor de Dios. Esta gente, estos infames que están hoy día en el gobierno, estos analfabetos económicos, lo que hicieron fue transformar el sueldo mínimo en el sueldo máximo para millones. Eso es lo que hicieron. El sueldo mínimo lo transformaron en el sueldo máximo, y para más remate el sueldo mínimo hoy día, a pesar de que nominalmente es más alto que hace 5 años atrás, hoy día usted sale y con ese mismo sueldo mínimo compra mucho menos que hace 5 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos, señora, señor, que usted vuelva a beneficiarse de un sistema económico que genera riqueza. ¿Y cómo? Bueno,
recibiendo la plata que merece por el trabajo que hace. Y esperamos que sea cada vez más productivo, metiendo tecnologías, metiendo capacitaciones, y con eso ir acercándonos también a los niveles de productividad europeos. Si nos acercamos a los niveles de productividad europeos, ¿sabe qué va a pasar? Nos podemos acercar también a los niveles de sueldo europeos. Sí. Porque usted no puede trabajar como en Chile y pedir que le paguen el sueldo de Dinamarca, ¿no es cierto? Es evidente. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que nuestra gente tenga la capacidad y las posibilidades de competir con el mundo. Y de competir por el mundo por el lado de arriba de la productividad. Y con eso, pucha que se arregla el problema de ingresos. ¿Cómo hacemos para que el país haga un switch? Porque hablamos de que Chile es estatista. Hablamos de que Chile, y es más, de alguna manera por la tangente está sobre la mesa, esta idea de que hay una animadversión para con la riqueza y para con los ricos, porque hay algunos que creen que si se eliminan los ricos se arreglan todos los problemas, básicamente comienzan los problemas. Bueno, que es lo que primero hacemos, sacar de entre medio. Yo hoy día hice un pequeño discurso en el Congreso, recordé una cita de Ayn Rand, ¿ya? Donde decía ella que cuando la gente se dé cuenta de que para producir tiene que pedirle permiso a los que no producen. Bueno, necesitamos que haya menos de eso, que haya menos necesidad de soborno, menos necesidad de papeleo, menos necesidad de andarle pidiendo permiso a burócratas que por lo demás entienden mucho menos que uno del propio negocio, ¿ya? Para poder entrar y competir y transformarse en un factor económico. No nos equivoquemos en una materia, señora. Yo aquí no estoy proponiendo ayudar a los grandes empresarios. Al revés. Yo lo que estoy proponiendo es sacar todas esas regulaciones que están impidiendo que entren pequeñas y medianas empresas al mercado a competirle a los grandes empresarios. A los grandes empresarios les conviene que haya muchas regulaciones, les conviene que haya muchos impuestos, les conviene que haya entonces una intervención del Estado grande, porque se acomoda, porque se puede acomodar, porque tienen los recursos para acomodarse, y porque con eso matan a la competencia, entonces pueden concentrar mercado, y por lo demás se entienden perfectamente bien entonces con ciertos políticos para hacer ciertos tipos de negocios, tanto así que de repente incluso, a pesar de haberlos vilipendiado durante más de una década, terminan con la concesión del litio, imagínense. ¿Ah? Ahora, ¿cómo hacemos en medidas prácticas? Yo quiero un poco darle bajada a estas cosas, porque dentro de las cosas que mencionaste hace un rato fue el tema, por ejemplo, Chile Seguro, que yo creo que es un tema que le preocupa a la gente, porque sin duda no solo la economía está deteriorada, no hay plata, está claro, sino que además la economía tampoco puede surgir porque no hay seguridad, que es el mínimo que el Estado debiera garantizar para que el país pueda realmente funcionar. ¿Cómo hacemos en lo práctico? Y yo quiero también que me hagas bajar, porque dicen, ya, fronteras cerradas, pero ¿cómo lo hacemos? Ok, el impuesto seguro, ¿ya? A ver, en primer lugar, nosotros pagamos impuestos para pagar seguridad. Por supuesto. Y sin embargo tenemos que pagar ahora doble impuesto, porque pagamos el impuesto por la seguridad pública, que no llega, y el impuesto por la seguridad privada, que no alcanza. Sí. ¿Ya? Y todo se termina traduciendo en precio. Cada Super 8 que se roban en un supermercado termina traduciéndose, el dueño del supermercado o de la tienda o lo que sea, lo termina traduciendo en precio. Es decir, el resto de los productos es más caro para suplir lo que se robó el miembro de la casta política. Bueno, aparte de eso, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, tienes que cerrar el grifo. Significa, para que la criminalidad organizada en Chile no tenga tantas ventajas como las que tiene ahora, tenemos que controlar nuestras fronteras y nuestros puertos. Chile se ha transformado en un centro de operaciones del crimen organizado internacional, porque es tan fácil entrar a Chile y es tan fácil sacar cosas de Chile. En ese sentido, y aparte que tenemos tratados de libre comercio que permiten entonces que hoy día Chile sea el mayor exportador de cocaína a Europa. O sea, dense cuenta del nivel al cual hemos caído gracias a esta clase política de derecha e izquierda. Ya de ser el país más seguro de Latinoamérica a ser uno de los principales exportadores de droga. ¿Cómo controlamos los puertos? Bueno, en primer lugar, ¿por qué no tenemos escáneres de control de los containers en todos los puertos? ¿Por qué los escáneres son móviles? ¿No será para que los podáis sacar de un lado para llevarlo a otro? Cuando llega justo el container que no tienes que chequear o que no tienes que revisar, tenemos que aumentar el porcentaje de containers chequeados. Tienen que pasar en todos los puertos chilenos, tiene que haber un control de lo que ingresa
en este sentido, o sea, con ayuda tecnológica. Tenemos que fortalecer a la policía marítima, darle más medios también para controlar toda la costa chilena, donde hay muchas caletas, desde las cuales está entrando y saliendo contrabando de nuestro país. ¿Ya? O sea, tenemos que fortalecer la capacidad de la Armada de proteger y controlar nuestras costas. Para eso tenemos también la posibilidad de lo que es la supervigilancia satelital, que es lo mismo que necesitamos para el control de frontera terrestre. Bueno, eso es, ¿ya? Para allá iba. Vigilancia satelital, grupos rápidos de reacción. Tú no puedes, me va a disculpar mi competidor que propuso construir un muro, ¿ya? Pero la construcción de 400 kilómetros de muro es carísimo, es impagable, y los muros no se defienden solos, es decir, tú tienes que colocar gente encima. Y eso es muy caro. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? A diferencia del muro, que tú de todas maneras no vas a poder impedir que la gente entre a menos que dispares. ¿Ya? Y no sé si Chile está dispuesto a que le disparemos a mujeres y niños. ¿Ya? Pero bueno, tú lo que puedes hacer es controlar efectivamente a través de las nuevas tecnologías que existen, supervigilancia satelital, etcétera. Tú puedes controlar lo que está sucediendo en la frontera, tú despachas grupos de operaciones, tú detienes. Controlas también los nudos que hay al sur de Iquique, porque hay fronteras interiores en nuestro país. Y ahí vas deteniendo a todas las personas que estén ilegalmente en nuestro Chile y los llevas a campamentos donde van a estar recluidos hasta el momento de ser expulsados de vuelta a Bolivia o a sus países de origen. Con eso liquidas tú un frente, que es el de ingreso y egreso irregular de personas, por lo menos por nuestro norte. Segundo tema. Si nosotros queremos que la criminalidad no nos afecte en las calles, tenemos que tener a los criminales en las cárceles. Y para eso, tú no necesitas una cárcel de alta seguridad. O sea, ahí se nota nuevamente que había políticos hablando. Porque Santiago 1, por ejemplo, que es una cárcel de alta seguridad, está ocupada al 36%, no más. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Por lo visto, no cárceles de alta seguridad. Cárcel. Lo que necesitamos son cárceles. ¿Y cuál es la forma más barata y más rápida de descongestionar el sistema carcelario actual? Bueno, tienes que agarrar y construir cárceles de baja seguridad, porque entonces sacas a las personas de menor compromiso delictual, las puedes colocar ahí y esa gente a trabajar. Igual que en las cárceles de mayor compromiso, pero ahí deja a los de mayor peligrosidad. Tienes entonces 90.000, nosotros queremos construir 90.000 plazas carcelarias de baja seguridad. ¿De acuerdo? Que en lo posible se autofinancien en la mayor, o sea, en lo posible, exactamente, y considerando que todo delito, y se rieron en algún momento de mí, yo dije que hasta el que se robase un Super 8 pagase un par de días de cárcel, sí, todo delito, el de cuello y corbata, el de la estafa, todos los delitos, y eso es un cambio que tenemos que hacer al Código Penal, todos los delitos paguen un porcentaje, un mínimo, siempre en la cárcel, siempre. Es decir, que no exista la pena remitida del 100%, que exista el cumplimiento alternativo, sí, ¿ya? Pero no que sea del 100%, que siempre te toque, aunque sean 5 días, 3 días. ¿Por qué? Porque entonces el robo hormiga, por ejemplo, ya no vale la pena, ¿no es cierto? No vale la pena irse 3 días a la cárcel por chorearse una botella de aceite, ¿no es cierto? O por romper un paradero, ¿no es cierto? Ya, esa es la lógica. La lógica es introducir un sistema de sanción a quien comete delitos menores también, ¿ya? Y con eso tú vas secando el pantano sobre el cual se construye, sobre el cual se respalda el crimen organizado y los delitos de mayor cuantía. Y a los delincuentes de mayor cuantía los tienes en prisiones de mayor seguridad que ya están construidas, pero que son difíciles de controlar en razón de que están demasiado abarrotadas de gente. Ahora, una vez creadas estas 90.000 plazas, ¿ya? Ya los jueces no van a tener excusa tampoco para no mandar a los delincuentes después de la duodécima, después de la detención número 88, a la cárcel. Si la puerta giratoria tiene que ver con que no hay dónde meterlos a muchos delincuentes. Sacas a los delincuentes de la calle, expulsas a los que son extranjeros, metes presos a los delincuentes nacionales y tú te vas a dar cuenta como en cortísimo tiempo la seguridad en nuestro país mejora de manera radical. Bueno, un poco podríamos decir que esto que tú estás planteando tiene un símil a lo que nos está sucediendo con respecto a la corrupción instalada dentro del Estado. Lo que hizo Dorothy Pérez al cruzar los datos de inmigración con las licencias, que arrojó 25.000 funcionarios con licencia, implicó que rápidamente bajara
a hoy, un 15% la cantidad de gente que pide las licencias, porque ya los pillaron, podríamos decir así. Mira. Es curioso, ¿no? Sí, sabes que con esto la Dorothy hizo más por sanear el presupuesto nacional que los últimos 5 ministros, no, todos los ministros haciendo anteriores. No le echamos la culpa solamente a Marcel. Entonces, sí, es un tema. Ahora, respecto de la criminalidad, también hacernos cargo de una cosa. Señoras y señores, la drogadicción, el tráfico de drogas en Chile no es solo un problema criminal, es un problema de salud pública también. Sin duda. Y si no nos hacemos cargo del tema de la salud pública, de la prevención, pero efectivamente, no como lo que está haciéndose ahora, que Sonda está a punto de caerse muerto, ¿ya? De falta de recursos. Si no nos hacemos cargo de la prevención, de una prevención que tenga efecto, ¿de acuerdo? Si no nos hacemos cargo del tratamiento, entonces nosotros siempre vamos a tener un mercado tan importante o suficientemente importante como para que haya traficantes dispuestos a matarse por servir ese mercado. Y eso es súper complejo. Si no nos hacemos cargo del problema de salud pública, que por lo demás va de la mano de un problema de salud mental, porque el tráfico, o sea, el consumo de drogas genera problemas mentales, ¿ya? Si no nos hacemos cargo de eso, entonces mucho de las políticas contra la criminalidad que te estoy describiendo no van a tener el efecto o suficiente efecto. No podemos darnos el lujo de perder a generaciones completas de nuestros jóvenes solamente porque creen que no hay un futuro para ellos. Les vamos a dar un futuro, les vamos a dar un objetivo en la vida. Les vamos a dar ese objetivo, les vamos a abrir las puertas y las ventanas hacia un futuro donde puedan desarrollar sus proyectos de vida. Proyectos de vida que no terminen entonces en un charco de sangre en una esquina de su barrio. De vuelta vamos a hablar de los políticos. ¿Cómo arreglamos la política de los políticos? Vamos y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros, Dos Mosqueteros, con gran invitado, entrevista a Johannes Kaiser. Y la pregunta sobre la mesa, viste que suena ahí la Tambuén, la pregunta sobre la mesa era: ¿cómo arreglamos este asunto de la política en Chile, que yo creo que en gran medida es causada por los mismos políticos? Bueno, yo estoy absolutamente convencido de eso. Yo cada vez que aparecen con una propuesta de reforma del sistema político me acuerdo del cojo y el empedrado. Tú puedes cambiar el empedrado 25.000 veces. Si el cojo es el mismo, va a seguir cojeando. Y ahí hay un tema que lamentablemente yo creo que no nos hicimos cargo en su momento. Yo creo que fue uno de los errores que cometió el gobierno militar. Debió haber tirado una inhabilidad para la primera elección democrática. Debe haber habido una inhabilidad para todos los que habían participado del sistema político hasta el 73, de derecha y de izquierda, no importa, para que entrase sangre nueva. Porque si te das cuenta, hasta cierto punto hay gente que ha vivido toda su vida, los últimos 50 años, pues, más, de la política nacional, y que tienen entonces muy malas costumbres que han ido empeorando también con el tiempo. Ahora, ¿cómo lo corriges? En primer lugar, hay que tener presente lo siguiente: el que tiene que corregir esto no son los políticos, porque eso es pedirle entonces... A ellos mismos que... Claro, eso no es una buena idea. Es el votante, es el ciudadano. Señora, señor, usted es el señor, usted decide a través de su voto. Es el ciudadano el que tiene que empoderarse y tiene que castigar a los malos políticos. No puede ser que haya políticos que estén metidos en escándalos brutales, espantosos, y sean entonces electos nuevamente porque es de los míos. No podemos andar defendiendo ilegalidades o delitos solamente porque es de los míos. Tenemos que perseguirlos, especialmente cuando es del propio sector. Y eso es un tema que mientras no permee hacia la gente, mientras la gente no se dé cuenta de que tener no importa de qué sector político, ya, pero tener a un político o a un funcionario que le mete la mano a la caja o que está haciendo trucho con los recursos públicos, significa, señora, señor, que están matando a gente. Si usted, cuando tiene 40.000 personas que se están muriendo en lista de espera, es porque no hay recursos para atenderlo. Alguien se está quedando con las lucas.
¿De acuerdo? Cuando falta el chaleco antibalas para el carabinero o el armamento que corresponde, cuando usted no tiene suficiente plata para la conscripción, para tener suficientes reservas en un mundo cada vez más violento, reservas estoy hablando de soldados conscriptos y también darles la educación cívica que corresponde, bueno, nos estamos haciendo un flaco favor. El ciudadano, yo los conmino, háganse cargo de su responsabilidad. Usted tiene derecho a ser de derecha, centro, izquierda, si quiere, sí, incluso sea extrema izquierda, no me importa. Sí me importa, pero bueno. Pero por lo menos no elija a alguien que le metió la mano a la caja. Sí. Y menos con la excusa de decir, no, es que los otros también roban. No, eso debería, injustificable. Eso debería dar vergüenza. Esa sí que es una justificación terrible. Entonces, hacernos cargo de que todos nosotros tenemos que velar también porque en nuestro propio sector no haya crápulas que terminen entonces significando, bueno, el daño que hace la corrupción. Sí, sin duda. ¿No? Las elecciones que se vienen. La primera pregunta es, ¿hay alguna posibilidad? Porque hay que ver primera vuelta, segunda vuelta. ¿Qué pasa en la segunda vuelta? De ser en los distintos escenarios, ¿cuál sería la actitud del partido, en el fondo, libertario? El Partido Nacional Libertario siempre va a ser aquello que considere que es beneficioso para nuestro país, desde nuestra perspectiva, por supuesto. Y eso significa que vamos a hacer todos los esfuerzos para que nuestra visión política termine siendo aquella que se implemente en Chile. Si lo podemos hacer totalmente desde la moneda, es decir, eligiendo a presidente, en ese caso sería yo, y una buena bancada parlamentaria, maravilloso. Si vamos a tener menos influencia, bueno, tendremos que trabajar con lo que tenemos, pero vamos a trabajar para defender las libertades que tenemos en este momento y ampliarlas, porque no nos equivoquemos, Chile es un país menos libre hoy día de lo que era hace 20 años atrás. Las encuestas plantean que ha ido bajando. Las encuestas que vemos todas las semanas, no necesariamente, y últimamente podemos decir, se han equivocado mucho. ¿Cuál es la visión que tienes pensando en la elección y las posibilidades reales de llegar a la moneda? Mire, yo le voy a decir una cosa. Al final las posibilidades de llegar o no a la moneda están en manos de la ciudadanía. Son los ciudadanos los que van a tener que tomar su decisión después de haber conocido las distintas candidaturas confrontadas en debates y durante la campaña. En ese sentido, yo creo que tenemos una posibilidad de ser perfectamente competitivos y no tengo ninguna razón para temer a lo que se viene de ahora en más. Yo creo que al revés. Estamos en una posición privilegiada para empezar a crecer, para ganar la primera vuelta, o sea, para pasar de todas maneras a la segunda vuelta, y después derrotar al comunismo electoralmente, para posteriormente derrotarlo culturalmente y de manera definitiva en nuestro país. Profundízame eso, porque eso me interesa. ¿Qué es la batalla cultural? La batalla cultural es la batalla por las mentes de nuestros conciudadanos, es la batalla por los conceptos, es la batalla por las ideas, es la batalla por la verdad, ¿ya? Por aquello que algunos dicen que no existe, pero que existe. El hecho de solamente aceptar que existe una verdad, aunque uno quizás no sea el dueño de la misma, ¿de acuerdo? Significa un cambio nuevamente de paradigma en lo que sería nuestra sociedad, porque empezaríamos a trabajar nuevamente ¿con qué? Con datos, y podría entonces la gente también empezar a tomar decisiones fundadas, no en la emocionalidad, sino que efectivamente en lo que funciona y en lo que no funciona. Nosotros no podemos seguir dándonos el lujo de ser decadentes, porque nos estamos jugando el futuro de nuestros niños. Y a nuestros niños no nos podemos dar el lujo de colocarles en la cabeza ideas que lo que hacen es impedirles ser la mejor versión de sí mismos. Me gusta eso, la mejor versión de sí mismo quiere decir que la visión es mirar a un país que vuelve a poner el mérito sobre la mesa. Pero absolutamente, pero no solamente el mérito, sino que las ganas de competir, ¿ya?
revitalizar. Y no solamente en un juego, ¿eh? Ojo, no solamente en un juego, porque yo le voy a decir una cosa, nosotros no somos lo que tenemos, ¿ya? No somos lo que tenemos. Una persona, por muy rica que sea, ¿ya? No significa que en dignidad o derechos deba ser más que otra, no. No somos lo que tenemos, pero somos aquello que hacemos de nosotros mismos. Y por eso, por ejemplo, un profesor universitario puede ser perfectamente un tremendo aporte social. Una persona que dirige un club de barrio y que está sacando a niños de la drogadicción. Alguien que está haciéndose cargo de la educación de los niños en nuestros colegios. No valen menos. Hay juegos donde podemos ganar y donde podemos obtener prestigio social. ¿Por qué? Porque hacemos un aporte social importante y no tiene que ver necesariamente solamente con el recurso económico. Y por lo demás no nos equivoquemos. El multimillonario termina durmiendo en una cama, puede ir a un baño y no puede comer tanto tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú tienes tú tienes un cierto desarrollo económico alcanzado que te permite no estar permanentemente pendiente de las necesidades básicas, tú puedes participar de estos otros juegos que están en la iglesia, en el mundo, en el resto del mundo social, sin necesariamente tener que volverte loco de envidia por lo que tiene el otro o no. Yo quiero una sociedad donde donde todos nosotros podamos ganar en los más distintos juegos, en los juegos que nosotros elijamos para nuestra vida, aquellos que nosotros consideremos interesantes. Ese es, creo yo, el camino, entre otras cosas también, para dejar de ser una sociedad tan superficial como la somos en este momento. Pregunta, la diferencia de Johannes Kaiser con José Antonio Kast y con Evelyn Matei. En simple y en fácil, para que la audiencia se lleve eso y se quede con ese final de esta entrevista. Yo te diría que esta candidatura es la única candidatura que respeta a rajatabla el proyecto de vida de los ciudadanos, respeta sus decisiones y no quiere meterse con el Estado en ninguno de los ámbitos que son esenciales de lo que es la vida de nuestro Señor, que es el ciudadano. Y en ese sentido tenemos cosas en común con Evelyn Matei y con José Antonio, pero desde nuestra perspectiva el principio está mucho mejor guardado y mucho mejor resguardado por los nacional libertarios que en otras candidaturas. Esencialmente también porque nosotros entendemos una cosa, creemos en el derecho de propiedad a rajatabla, y cuando usted es propietario de ciertos derechos, entonces nosotros como políticos entendemos que esa propiedad no es nuestra, y no es nuestra para transarla o negociarla. A nosotros no nos van a ver, damas y caballeros, transando los derechos fundamentales de nuestros compatriotas en razón de alguna ventaja política corta. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Bastante contundente, y como que nos quedan unos pequeños minutitos, solo un poco entrar en este gobierno. ¿Ha hecho algo bien? Yo creo que lo único bueno realmente que hizo fue reconocer que había sido derrotado el 4 de septiembre. Han sido muy hábiles en disfrazar esa derrota, que fue una derrota epocal. Y bueno, para eso tuvieron ayuda de la oposición, sin duda. En eso han sido extremadamente eficientes. Y en disfrazar también, hasta cierto punto, o en mantener ocupada a la ciudadanía, para que no pudiese concentrarse en apreciar el nivel de corrupción que lo carcome. O sea, el tema del relato, de la distracción en materia comunicacional han sido espectaculares. Cualquier otro gobierno, con el nivel de escándalos que ha tenido habría renunciado hace mucho tiempo o habría tenido que irse porque le habrían hecho una acusación constitucional exitosa. Bueno, aquí los parlamentarios de izquierda están dispuestos y los de derecha a veces probablemente están dispuestos a soportar cualquier cosa mientras sea del propio lado, pero si nosotros vemos la cantidad de escándalos, si fue uno o dos por semana durante los últimos 3 años, la verdad es que yo creo que va a haber un momento, si volvemos en algún momento eso, ¿cómo la historia los va a juzgar? Yo creo que la historia va a hablar de este gobierno, si es que somos capaces de recuperarnos socialmente, ¿de acuerdo? Sí. Si no caemos más bajos, dice. Exactamente. Yo creo que va a hablar de este gobierno como
como el equivalente republicano de Calígula, a ese nivel. Oh my God, eso suena fuerte. Decadente, brutalmente decadente, increíblemente decadente. Hablando de esta idea de camuflarse, o más bien, como dice, de disfrazarse, porque eso es lo que han hecho para tratar de tapar toda la corrupción que está por detrás y que aparece que a cierto tiempo y la opinión pública la tiene clara. Pero mirando hoy día a la que es la candidata del sector, ella también tomó una actitud de transformarse y de intentar parecer lo que no es. Y sigue intentándolo, porque va desde su cambio de look para ser un poco mami, hasta mostrar piel de oveja y llamarse socialdemócrata. Mira, yo lo que sé o recuerdo es que los bolcheviques, los comunistas, ejecutaron a los socialdemócratas, los mataron. ¿Ya? En todos lados donde llegaron al poder, los mataron. En Alemania fue al revés, los socialdemócratas mataron a los comunistas. Pero no puedes ser socialdemócrata y comunista al mismo tiempo, esa cuestión no funciona. ¿Ya? Y ese es un tema que Jara lo sabe también perfectamente. O sea, está haciendo su pega, está haciendo su trabajo y eso hay que reconocerlo. Y nuestro trabajo es advertirle a la gente que no crean ruedas de carreta, ¿ya? Que al final el hábito no hace al monje, y en este caso se puede cambiar de hábito todo lo que quiera, pero sigue siendo miembro disciplinado del Partido Comunista. En el Partido Comunista manda el Comité Central y manda el partido, no mandan los individuos. Entonces, si usted elige a Jara, está eligiendo a Carmona, está eligiendo a Jadwe, los está metiendo a todos ellos en el gobierno. Sí, no vamos a, o sea, no nos equivoquemos en esa materia. Y bueno, y ella está haciendo el trabajo que corresponde para alcanzar el poder. El Partido Comunista hace eso. En eso son buenos. Sí, por supuesto, pero además hablaste del gobierno, de la banalidad del propio gobierno, y con esto terminamos. Han banalizado todo al punto que los ciudadanos comunes son incapaces de darse cuenta del real peligro que tienen al frente. Sí, en la práctica, yo creo que de alguna manera va de la mano incluso con experimentos totalitarios que de tiempos anteriores han banalizado la corrupción y la decadencia a tal punto de que la han normalizado. Así como los nazis banalizaron el mal absoluto en Auschwitz, ¿ya? Hasta hacerlo normal para quienes lo cometían y para quienes participaban de eso. Esta gente ha banalizado la decadencia, la degeneración y la corrupción hasta niveles en que ya nadie se sorprende por nada. Hay memes que de repente circulan y que uno cree que son noticias reales. Sí. ¿Ya? A tal punto de decadencia hemos llegado. Y eso, bueno, va de la mano de lo que ha sido, bueno, la derrota cultural de Occidente. Porque sus enemigos han triunfado en nuestras universidades. Sí. Los enemigos de Aristóteles, de Platón, los enemigos de Tomás Moro, los enemigos de Santo Tomás de Aquino, los enemigos de los grandes pensadores, de los fundadores de nuestras iglesias, etc. Ellos triunfaron en nuestros colegios, triunfaron en nuestras universidades, triunfaron en nuestra prensa, han triunfado en nuestros cines. Y lo que han hecho ha sido demoler por dentro, ¿ya?, a nuestra civilización. Y están esperando solamente a que se caiga. Basta un soplido. Bueno, pero ahí está la batalla cultural. Así es. Te agradezco, Johannes, agradezco a todos ustedes por la atención. Gracias, Luchito, gracias, Cata, por la producción de este programa especial. Y bueno, esperemos volver a tenerte porque creo que quedaron tantos temas pendientes y me encantaría hablar de la batalla cultural en específico, más allá de las candidaturas y más allá de las presidenciales. Encantado, es un tema súper Muchas gracias, Johannes. Gracias por acompañarnos en este que es el mejor programa de Chile. Por absolutamente. Lejos, por lejos. Muchas gracias, María.